Ven aquí, dime una cosa. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en cuántas reglas seguimos sin saber bien por qué? Esas cosas que la familia repite por generaciones, que todos obedecen, pero nadie se detiene a explicar. Pues sí, hijo mío. Hoy te voy a contar sobre la regla más importante de la finca donde crecí, una regla que mi abuelo rompió solo una vez en la vida y cargó con las consecuencias hasta su último día. Mi abuelo, don Alipio, era una de esas figuras que parecían haber salido directamente del tiempo de nuestros bisabuelos. Nacido en 1925 en el interior de Minas Gerais, hombre de pocas palabras, pero con una mirada que veía cosas que la mayoría ni percibía. Él gobernaba la finca familiar con mano firme y un conocimiento de la tierra que parecía venir de otro tiempo. Y entre todas las reglas que enseñaba, había una que era absoluta, incuestionable: nunca, bajo ninguna circunstancia, cortar la gameleira que estaba en lo alto del cerro. La gameleira era un árbol impresionante. Más de 20 metros de altura, tronco tan ancho que 3 hombres de manos tomadas no podían abrazarlo, copa que daba sombra para media hectárea de tierra. Estaba aislada en el punto más alto de la propiedad, como si fuera la centinela de la finca. Desde que tengo memoria, escuchaba a mi abuelo repetir: la gameleira no se toca. Ella estaba aquí antes de nosotros y estará después. Cuando era niño, por allá en 1992, pregunté el por qué. Porque sí, respondió en ese modo seco que significaba que el tema estaba terminado. Mi abuela, doña Isaura, era más conversadora. Cada cosa tiene su tiempo, nieto. La gameleira guarda historias que ni nos imaginamos. Pero nunca explicaba qué historias eran esas. El tiempo fue pasando. Mi abuelo envejeciendo, la finca continuando igual, y la gameleira allá en lo alto, imponente, observándolo todo. Hasta que en 1998, cuando mi abuelo ya tenía 73 años, sucedió lo que nadie esperaba. Una empresa minera llegó a la región. Estaban comprando terrenos para extraer mineral de hierro y ofrecían buenos valores. Muchos vendieron, pero mi abuelo se negó de inmediato. La tierra no se vende, se cuida, decía. El problema es que la gameleira estaba exactamente sobre la veta de mineral más grande de la región. Los ingenieros explicaron que para extraer el mineral tendrían que derribar el árbol. Ofrecieron el doble, después el triple del valor de la finca. Mi abuelo continuó irreductible: la gameleira se queda. Aquí es donde la historia se pone interesante, hijo mío. Sucede que en esa época la finca estaba pasando por dificultades. 2 cosechas malas seguidas, deudas acumulándose y mi abuela necesitando un tratamiento médico caro. Mi padre, que siempre fue más práctico, insistía con el abuelo: padre, es solo un árbol. Con este dinero salvamos la finca y todavía sobra. Lo recuerdo como si fuera ayer, esa noche. Estábamos todos en el porche de la casa grande. Mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre y yo, con mis 16 años en esa época. El ambiente estaba pesado, de esos que hasta se puede cortar con cuchillo. Mi abuelo miró a cada uno de nosotros y dijo algo que nunca olvidé: algunas cosas valen más que el dinero. La gameleira es una de ellas. Pero la presión era grande. Mi abuela necesitaba la cirugía, los bancos amenazando con tomar las tierras, y la oferta de la minera era tentadora. Fue entonces cuando mi abuelo, contra todo lo que siempre predicó, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Aceptó el acuerdo, pero con una condición: él mismo cortaría la gameleira. En el día marcado, un lunes nublado de agosto, mi abuelo se despertó antes del amanecer. Vistió su ropa de trabajo, afiló el hacha que era de su padre y subió al cerro solo. Nosotros nos quedamos en la casa, escuchando desde lejos el sonido del hacha haciendo eco por el valle. Toc, toc, toc.
Cada golpe sonaba como un latido acelerado del corazón. Mi padre contó después que estuvo observando con binoculares desde la ventana del ático. Dijo que mi abuelo no parecía él mismo mientras cortaba el árbol. Movimientos mecánicos, rostro impasible, como si estuviera cumpliendo una sentencia, no un trabajo. La gameleira cayó alrededor del mediodía. El estruendo fue tan fuerte que hizo temblar las ventanas de la casa. Un polvo verde subió del cerro, cubriendo todo con un polvo fino que olía a tierra mojada y algo más, algo dulce y amargo al mismo tiempo. Cuando mi abuelo bajó del cerro, estaba irreconocible. El rostro pálido, las manos temblando y los ojos parecían haber envejecido 20 años en unas pocas horas. No habló con nadie, fue directo a la habitación y cerró la puerta con llave. La minera comenzó los trabajos al día siguiente. Máquinas pesadas, camiones, gente por todos lados. El dinero entró en la cuenta, las deudas fueron pagadas, mi abuela se hizo la cirugía. Todo parecía resuelto. Solo que entonces comenzaron las cosas extrañas. Primero fueron los animales. Las vacas dejaron de dar leche. No gradualmente, de un día para otro, la leche simplemente se secó. Las gallinas dejaron de poner huevos. Los perros, que siempre habían sido guardianes bravos, se volvieron apáticos, encogidos en los rincones, sin reaccionar a nada. Después vino la tierra. Donde antes era tierra fértil, se volvió un barro duro, agrietado. La plantación de maíz se marchitó en cuestión de días, como si hubiera sido quemada por dentro. El manantial que abastecía la finca comenzó a secarse, aún siendo época de lluvias. Pero lo peor aún estaba por venir. 3 días después del corte de la gameleira, mi abuelo salió de la habitación. Había cambiado completamente. Caminaba encorvado, como si cargara un peso invisible en la espalda, y comenzó a hablar solo, conversaciones bajas, susurradas, siempre dirigidas a algo que solo él veía. Una noche lo escuché en la cocina. Lo sé que prometí, pero fue necesario. Cuando encendí la luz, él estaba solo, mirando fijamente la pared vacía. La minera también comenzó a tener problemas. Accidentes inexplicables ocurrían casi diariamente. Un tractor se incendió solo. Un operario experimentado cayó de una altura de 2 metros y se rompió 3 costillas. La maquinaria se descomponía sin motivo aparente. Fue entonces que encontramos el diario del bisabuelo. Mientras ayudaba a limpiar el ático, encontré una caja de madera debajo de algunas tejas. Dentro, un cuaderno viejo, con la caligrafía firme de mi bisabuelo Enrique. Y en las páginas amarillentas, la verdad sobre la gameleira. En 1932, durante una sequía terrible que asoló la región, mi bisabuelo Enrique casi lo perdió todo. El ganado muriendo, la plantación perdida, la familia pasando hambre. En un acto de desesperación, subió al cerro e hizo una promesa a la gameleira. Si la lluvia volvía y salvaba a su familia, el árbol sería protegido para siempre, y ninguno de sus descendientes lo tocaría. Según el diario, esa misma noche llovió. No una lluvia común, sino un diluvio que salvó la finca. Y desde entonces, la gameleira era considerada sagrada. No por superstición, sino por una promesa de honor, un pacto de gratitud entre la familia y la tierra. Mi abuelo rompió esa promesa, y las consecuencias estaban sucediendo. Mostré el diario a mi padre, se puso pálido al leer. Dios mío, susurró, ¿qué hemos hecho? Fuimos a hablar con mi abuelo. Estaba sentado en el porche, mirando hacia el cerro ahora desnudo donde antes estaba la gameleira. Cuando mostramos el diario, solo movió la cabeza. Yo sabía, dijo con voz ronca. Mi padre me lo contó cuando era niño, pero en la presión del momento, en la preocupación por tu abuela, dejé que la memoria se apagara. En los meses que siguieron, la finca fue decayendo.
La minera abandonó el proyecto después de más accidentes inexplicables. Alegaron condiciones geológicas inestables, pero nosotros sabíamos la verdad. La tierra se estaba vengando. Mi abuelo intentó de todo para remediarlo. Plantó nuevos brotes en el lugar de la gameleira. Todos murieron en semanas. Trajo a un sacerdote para bendecir la tierra. El agua bendita se evaporó tan pronto tocó el suelo. Parecía que nada iba a reparar lo que había sido roto. El cambio sucedió un domingo de primavera. Mi abuelo nos llamó a todos. Él, mi abuela, mi padre, mi madre y yo. Y nos llevó a la cima del cerro. Donde antes estaba la gameleira, ahora solo había un tocón enorme y la tierra revuelta por las máquinas. Se arrodilló en el suelo, puso sus manos en la tierra y comenzó a hablar. No era un rezo, ni una disculpa común. Era una conversación, como si estuviera hablando con un viejo amigo. «Me equivoqué», dijo, la voz cargada de una emoción que dolía solo de escuchar. «Rompí mi palabra, rompí la promesa de mi padre, traicioné la confianza que fue depositada en nuestra familia. Sé que no puedo reparar lo que se hizo, pero prometo que mientras yo viva y mientras mi familia exista, vamos a honrar su memoria». Entonces nos hizo prometer que cuidaríamos la tierra, que respetaríamos las antiguas tradiciones, que pasaríamos adelante la historia de la gameleira para que nadie nunca más cometiera el mismo error. Esa misma noche sucedió algo extraordinario. Llovió. Una lluvia suave, calmante, que lavó el polvo de la finca. En la mañana siguiente, brotando del tocón de la gameleira cortada, había una pequeña rama verde. Era débil, pequeña, pero estaba viva. Mi abuelo vivió 8 años más después de ese día. Nunca más fue el mismo hombre alegre y confiado de antes. Cargaba un peso en el alma que era visible para todos. Pero dedicó esos últimos años a enseñar todo lo que sabía sobre la tierra, sobre las tradiciones, sobre el respeto a la naturaleza. Antes de morir, en 2006, me llamó a su habitación. Tomó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil y dijo: «Nieto, algunas promesas son más grandes que uno. Algunas reglas existen por razones que no entendemos, pero necesitamos respetar. Nunca olvides la gameleira». Hoy, la rama que brotó del tocón es un árbol joven, con casi 4 metros de altura. Mi padre, ya anciano también, la cuida con devoción religiosa. Y yo enseño a mis hijos la misma lección que mi abuelo me enseñó. Hay promesas que no se rompen, hay reglas que no se cuestionan. La minera intentó volver otras veces, ofreciendo aún más dinero. Siempre rechazamos. La nueva gameleira está allí, creciendo, recordándonos a todos que algunas cosas valen más que todo el oro del mundo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Desde el día en que mi abuelo hizo esa promesa en el cerro, la finca volvió a prosperar. La tierra se volvió fértil nuevamente, los animales sanos, los manantiales fluyendo, como si la tierra hubiera perdonado, pero no olvidado. Por eso, hijo mío, cuando escuches esas reglas familiares que parecen no tener sentido, piensa en la gameleira, piensa en mi abuelo. Algunas promesas atraviesan generaciones, algunas lecciones se aprenden con dolor, pero nunca se olvidan. Y ahora quiero saber de ti. ¿Tu familia tiene alguna regla así? ¿Alguna historia que parece locura, pero todos respetan? Cuenta aquí en los comentarios. A veces, compartir estas memorias es una forma de honrar a quienes vinieron antes de nosotros. Si esta historia te hizo pensar, si te recordó algo de tu propia familia, suscríbete aquí al canal. Cada semana traigo una historia real de esas lecciones que solo se aprenden en el contacto con la tierra, con la familia, con el pasado. Y deja tu like. Esto ayuda mucho para que más personas puedan escuchar estas historias y quién sabe aprender con los errores de otros sin necesidad de pasar por ellos.
porque al final de cuentas, hijo mío, la sabiduría de nuestros abuelos vale más que todo el dinero del mundo. Son lecciones que no se enseñan en la escuela, no se aprenden en los libros. Son conocimientos que vienen de la sangre, de la tierra, de la memoria, y que, si sabemos escuchar, pueden ahorrarnos muchos arrepentimientos. Hasta la próxima, y recuerda, respeta las reglas de los mayores. Ellos pueden saber cosas que ni nos imaginamos.